Ahora para empezar, Padre eterno, Rey de reyes y Señor de señores, gracias Señor por este día, gracias Señor por esta palabra que vas a comunicar, Señor. Sé tú, porque Miguel no es digno, pero tú eres el único perfecto para transmitirla, Señor. Así que úsame como un instrumento, porque el instrumento nada es sin el maestro que lo usa. Úsame, Señor, que solo soy un miserable pecador, pero contigo soy, soy un posible instrumento para tu honra y tu gloria y para transmitir tus verdades. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana pasó algo muy interesante y un momento muy triste pasó a ser algo muy hermoso. Hace unas semanas atrás, una hermana en Cristo me invitó a hablar con su mamita, que su mamita ya está muy grande, ya está muy cerca de la despedida. Y yo ya he tenido anteriormente ocasiones, el privilegio de acompañar a ciertas personas en ese momento. Y un factor común en todos ellos es el miedo a la muerte. ¿Qué hay detrás? ¿Qué va a pasar? Entonces, ahí es donde entra la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, pero no llega a herir, llega a cortar la confusión, llega a cortar el miedo, llega a cortar la inseguridad, y al que sensibiliza su corazón, siembra paz, esperanza y justificación. Entonces, yo he hablado con muchos y les hago ver, una vez una señora me decía, ¿qué debo repetir? ¿Qué debo repetir? ¿Qué debo de hacer? Le digo, no, no se trata de repetir, se trata de entender la obra redentora de Cristo, a qué vino, entender nuestra condición, humillarnos delante de Él y confesarlo como nuestro Salvador. Pero en este caso en particular fue diferente. En este caso con esta señora que llegaron, yo pensé ver el mismo escenario, pero en este caso con esta señora su miedo no era de la muerte. Su miedo era dejar solas a sus hijitas, a sus 3 hijas que ya son mayores de edad. Pero es ese amor que nos hace querer permanecer por estar por los que amamos. Entonces, no me sorprendió el amor, me sorprendió que no había miedo a la muerte, y esa respuesta me llegó cuando ella no me la pudo dar porque ya estaba muy cansada, pero sus hijas me lo corroboraron. Ella ya era una creyente, ella ya era una nacida de nuevo. Ella fue cuñada de un teólogo muy importante, muy sobresaliente de aquí de México y Estados Unidos, Saúl Tijerina. Un teólogo presbiteriano, un doctor en teología asombroso que yo admiro. Y ella se había casado con su hermano. Ella había nacido en la religión tradicional y su hermano, el hermano del teólogo, Samuel Tijerina, le predicó, le dio el evangelio y ella estuvo de acuerdo y ella se convirtió. Entonces, su vida estaba rodeada de una vida relacionada con gente que fueron grandes ministros, como este teólogo Saúl Tijerina. Y curiosamente, cuando me doy cuenta de ese evento, estaba conmigo una persona que me estaba ayudando con un servicio y me dice, fíjate qué interesante, ese Samuel Tijerina casó a mis papás. Él era un pastor muy querido por muchos. Entonces ahí entendí perfectamente por qué no había un miedo a morir, sino había un miedo a decir, ¿y mis hijas? Y es el mismo miedo que vi en otra madre muy amada que se nos fue, que el miedo de esta otra madre era, es que mis hijos no todos conocen al Señor. Yo quisiera que conocieran. Yo quisiera. Qué hermoso, como dijo Pablo, quisiera yo ser maldito con tal de que ellos entendieran. Yo cargar la cruz de su condenación con tal de que ellos entendieran la palabra de verdad y se salven. Eso es parte del amor, eso es lo que nos lleva a dar el mensaje de la cruz. Que nosotros somos como alguien que ya sanó de un cáncer incurable y por pura gracia, por puro amor. Entonces, ¿cómo no querer distribuir esa medicina para que otros sean salvados? Aunque te odien, aunque te amenacen, aunque hablen mal de ti, tú lo que quieres es que ellos se salven también. Y cuando no respondes mal con mal, te conviertes en el mejor evangelista de ellos. Porque, ¿qué caso tiene pagar mal con mal? Qué hermoso es poder dar el evangelio. Entonces, esta señora
hace poquito ya partió con el Señor. Y quería, la que me invitó a hablar con ella cuando estaba en la despedida, quería que yo hablara en el panteón, y ayer fuimos, con todo gusto. Pero me empezó a doler un día antes. Yo tuve una semana muy ajetreada, no había podido preparar, aunque yo tengo en la mente y en el corazón qué decir en esos momentos. Uno quisiera preparar algo más específico, más personalizado, pero de repente un día antes me empezó a sentir muy mal y en la noche se me empezó a cerrar la garganta. Durante la madrugada intenté acomodar un mensaje y clamé al Señor y le dije, Señor, solo déjame hablar mañana. Ya mañana y el domingo, ya si se va a cerrar mi garganta, que se cierre, no hay problema. Contigo nos curamos otra vez, pero déjame hablar mañana. Entonces, oré al Señor, clamé, preparé como pude porque me sentía como con temperatura, pero gracias a Dios llegó la mañana del sábado para ir al panteón y gracias a Dios mi garganta estaba lo suficientemente bien y mi corazón dispuesto para decir lo que tenía que decir. Y yo quería traerles hoy algo de lo que se dijo, porque estuvo muy interesante el mensaje y la respuesta de los que estaban ahí. Cuando llegué, y algunos de las personas no vieron el típico sacerdote, pues yo veía caras así como, de decepción, ¿no? Pero conforme se fue dando el mensaje, vi cómo la palabra viva y eficaz fue tocando los corazones. Porque lo que primero empezamos a hablar fue de lo efímero de la vida. La vida en realidad es como un grito del vientre a la tumba. Es algo muy efímero. Dice la Escritura que la vida del hombre es como la niebla. Ahorita está, mañana ya no. Pero el gran problema de la vida no es el hecho de llegar a la muerte. Es cómo vas a llegar. ¿Vas a llegar solo? ¿Vas a llegar con tus propias ropas? ¿Vas a llegar sin abogado? ¿O vas a llegar de la mano del Señor, del Salvador, revestido con su inocencia? Entonces les digo, ella estaba revestida de su inocencia porque ella conocía la palabra de Dios, por eso su miedo no era la muerte. Entonces, ¿cuál era su miedo? Y les dije una analogía que les he dicho aquí, pero la profundicé de otra forma, que la vida es como un río rápido, donde de repente caemos. Y en el río rápido hay muchas piedras, pero creemos que por suerte ninguna nos golpea, hasta que empezamos a ser grandes, independientes y nos sentimos fuertes, soberbios. Y es cuando llega el golpe de la primera piedra. Y después llega otro. Y después llega otro. Y decimos, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos golpes si antes no tenía nada? Y entonces volteas atrás y ves que los que te amaban se atravesaban por ti. Tu papá, tu mamá, ellos fueron atravesándose por ti, por eso no veías lo dura de la vida. Y era por amor que lo hacían. Y el Señor así lo estableció. El Señor estableció a María y a José para que cuidaran en su etapa carnalmente más débil al Señor. Así también el Señor nos asignó un padre y una madre que tuvieran cuidado de nosotros en nuestras primeras etapas. Pero llega el momento donde somos lo suficientemente conscientes, donde ya los padres, aunque quieran, no nos pueden alcanzar para protegernos de las piedras de la vida. Y es cuando el Señor en su sabiduría permite que algunas de esas piedras te alcancen, para que te des cuenta que no eres tan eterno como pensabas, para que te des cuenta que no eres tan fuerte como pensabas. Porque el amor sobreprotector de los padres es hermoso, pero no es tan sabio. Porque no podemos privarnos de todo lo que conlleva la vida, o nunca vamos a entender de ella. Entonces el Señor en su sabiduría permite ciertos golpes y lo primero que el hombre hace es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites? ¿Acaso es Dios justo si permitió que mi abuela se fuera? ¿Acaso es Dios justo? ¿Y por qué? Sí. Estaba viendo, me contaron una anécdota de un hombre que perdió a su hijita. Y él nunca fue creyente y perdió a su hijita y decía, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Será Dios justo? Dios no es justo porque permitió que un inocente muriera. Y en esa anécdota es como una especie de sueño que tuvieron. El Señor le muestra cómo su hijita está bien, porque de los niños es el reino de los cielos. La niña estaba con el Señor, la niña estaba perfecta, la niña no había pasado nada.
esta vida es un escenario para vivir lo infructuosa de la maldad y lo belleza del amor, del gozo, la paz, la justicia y la fe, para que escojas un camino. Pero luego llega un asesino haciendo mal uso de su libre albedrío y encaja la daga y culpamos a Dios. ¿Fue culpa del asesino que hizo un mal uso de su libre albedrío o es culpa de Dios? Dios no lo orquestó. Dios dio la solución. Esa inocente, al igual que Abel, ya están con el Señor. Donde no hay hambre, donde no hay enfermedad. De los niños es el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué me odias a mí si no fui yo el que actuó contra ti? Entonces, muy interesante anécdota que nos ayuda a entender que Dios todo lo tiene bajo control. Dios le dio al hombre libre albedrío y eso genera un dolor temporal, pero un dolor que trae una enseñanza eterna. ¿Queremos seguir aplastándolos los unos a los otros con nuestra soberbia y con nuestro orgullo? ¿O mejor vamos a actuar como Cristo, no aventando la primera piedra, sino alzando la mano? Y es cuando nos empezamos a volver luz del mundo y sal de la tierra, cuando no atacamos mal con mal, sino todo lo contrario. Entonces, ayer estábamos hablando de lo efímero de la vida, cómo los padres se atraviesan. Ahora, cómo nos toca de adultos enfrentar esas piedras y el Señor permite que nos golpeemos. Pero cada golpe tiene dos oportunidades contigo. ¿Qué es lo que va a formar en ti? ¿Va a ser un corazón cada vez más duro? ¿Cada vez más soberbio? ¿O va a ser un golpe que va a ir quebrantando tu espíritu y haciéndote pobre en espíritu? Dándote cuenta que no eres eterno y que algún día una de esas piedras van a acabar con tu vida física. Porque por más fuerte que seas y más rico que seas, la muerte en algún momento te va a alcanzar. Y algunos dicen, no, yo no necesito de Dios. Yo no necesito de Dios, yo trabajo y saco mi comida. Ah, ¿tú crees que entonces Dios es un Rappi? Dios es un Uber Eats. Dios es infinitamente más que solo un proveedor. ¿Qué hablábamos aquella vez? Jehová Jireh, sí, Dios provee, claro. Pero Dios es infinitamente más que eso. Es un Padre amoroso, un Padre eterno, de un amor inmesurable. Y Él quiere darte algo mucho más. Y Él ya te dio tu capacidad para ir de comer, pero ¿qué harás cuando te llegue esa piedra contra la cual tu vida física terminará? Y es donde se sintieron en reto los chavos de ahí. Los más jóvenes veían con indiferencia. Los no tan jóvenes escuchaban con un poco más de atención. Pero les hice ver a los más jóvenes que aunque sean jóvenes, en algún momento golpearán con esa piedra. ¿Y qué harás con esa última piedra que te sacará sin vida del río? ¿Qué harás? El orgullo es un ancla pesada que nos arrastra al infierno de nuestra propia autosuficiencia. La vanagloria nos engaña haciéndonos creer que somos dueños de nuestro destino. Pero cuando el río nos golpea y nos sentimos quebrantados, es ahí cuando nos volvemos humildes de espíritu. Es la rotura de nuestro orgullo donde finalmente permitimos que el Dios eterno nos alcance. Ahí es cuando dices, ya no puedo, Señor. Ahí es cuando dices, ya, Señor, ayúdame, Señor. Ahí cuando te vuelves pobre de espíritu es cuando te vuelves más sensible al llamado de Dios. Aún muchos que creyeron que hicieron uso del llamado, muchos no nacieron de nuevo hasta que llegaron a ese momento, donde se humillaron delante de la cruz. Muchos que nacieron siendo hijos de pastores, creen y asumen que ya está todo hecho. No, es hasta ese momento de quiebre, donde ahora sí doblas rodillas y dices, yo no soy nadie, tú lo eres todo. Ayúdame, Rey de Reyes. Gracias a Dios por esas piedras, porque como dijo Pedro, a veces es necesario que seamos afligidos por esas circunstancias, para despertar, para entender nuestra dependencia de Dios. Porque terrible sería caer en la ira por haber rechazado la gracia. Entonces, gracias al Señor que Él permite las circunstancias de la vida y nos ayudan a depender de Él. Dios no puede llenar lo que está lleno de sí mismo. El orgullo es el vaso lleno. La humildad es el vaso vacío que Dios puede llenar con su gracia. Las circunstancias de la vida gradualmente nos van haciendo ver las obras infructuosas de la maldad y nos van haciendo ver lo débil y finito que somos. Gracias a Dios que nos ayuda a entender eso. Somos jóvenes y nos sentimos eternos.
tenemos algo de capacidad y nos sentimos independientes. No sabemos que de Dios vino todo. Si algo pensamos es por su misericordia. Si nos movemos es porque Él nos diseñó este vestido. Si tenemos donde vivir es porque Él diseñó este planeta. Y es lo que les decía ese día. Fíjate qué diferente entre lo sustentable y precioso que hizo Dios como estos árboles y lo efímero y triste y muerto como es lo que es este panteón. ¿A cuál quieres seguir? Lo efímero de nuestra estancia, cosas que de ignorarlas nos endureceríamos al llamado del arrepentimiento y de la reconciliación con Dios. ¿Qué dice Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias a Dios por esas piedras que nos van debilitando el espíritu, nos van haciendo ver que necesitamos de Dios, que dependemos de Él y clamamos al Rey de Reyes. Y la gente nada más empieza a vivir aflicción y dice que Dios tan injusto. Ni lo conocen, ni siquiera les importa, les hablas y corren. Pero al primer tribulación, ¿qué Dios tan injusto? Oye, ¿en qué momento Dios te prometió una libertad de aflicción y peor aún si ni siquiera le importas? O sea, tú no te importa lo de Dios. Pero ¿qué dijo el Señor? Él no prometió falta de aflicción. Juan 16:33 la advirtió. Las aflicciones nos van haciendo pobres de espíritu y posteriormente los creyentes nos van ayudando a purificar nuestra fe. Cuando no eres creyente, las aflicciones te van haciendo ver tu debilidad. Y en tu debilidad se perfecciona la manera en la que entiendes su poder y su necesidad. Pero una vez que ya eres creyente, ahora esas aflicciones te ayudan a purificar tu fe. Porque creías que podías enfrentar a Goliat. No puedes solo. Pero de la mano de Dios todo es posible. Y eso lo vas viendo en el camino de la fe. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Que esa palabra es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Ese pobre de espíritu que llega y se humilla y llega el evangelio, llega la palabra de Dios como un agua viva que da al sediento su todo. La esperanza que ocupábamos, la energía, la luz, la vida que anhelábamos cuando el río rápido nos hizo ver que íbamos camino a la muerte, viene nada más por medio de la palabra de Dios. Ninguna ciencia te puede dar esa paz. La ciencia te puede dar una sanación temporal. Pero solamente la palabra de Dios te puede quitar ese miedo a la muerte y darte una seguridad eterna, un reposo eterno de saber que ya se acabó el aguijón de la muerte. Porque aunque la muerte alcanza este vestido, no alcanza el alma. Entonces les decía yo ayer, hoy estamos enterrando un vestido. El cementerio es el guardarropa de los que han nacido de nuevo. Porque aquí se guarda el vestido, pero el Señor recoge lo eterno. El Señor recoge el espíritu. Esto es polvo y polvo regresará. Pero somos más que carne y hueso. Somos espíritu. Y Él ha rescatado ese espíritu. Y algún día en su segunda venida vendrá y levantará las cenizas de nuestro cuerpo y nos dará un nuevo cuerpo glorificado y terminará la obra salvífica perfecta cuando Él venga de nuevo. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos se gozan de esa verdad? ¿Cuántos han perdido el miedo a la muerte? Amén. Qué triste es estar esclavo de la muerte. Qué hermoso es vencer ese temor y darle más tiempo al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia. Así que el miedo del creyente que muere se va, porque sabemos a dónde vamos. Y mucha gente dice, ¿y quién va a venir por mí cuando muera? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Será un verdugo que llega y rompe la puerta de la vida y me agarra y me avienta al infierno? En el caso del creyente que ha sido justificado y que ha sido revestido de la inocencia de Cristo, va a ser el Señor mismo con las llaves que entrará a tu vida y te dirá, bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Ven conmigo. Qué precioso, cómo anhelo ese momento. Adelante.
Juan 11, 25 al 26, le dijo el Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Creen eso? Yo les digo, ayer, yo vi que les impactó, ella está más viva que muchos de ustedes. Ella ha dejado su vestido, pero ella confió en el Salvador. ¿Cuántos de ustedes están vivos entonces? Porque son como una flor que fue arrancada del suelo. ¿Qué va a pasar con esa flor? Es una bomba de tiempo. Por eso la Escritura dice que somos muertos de pie. Si no nos reconectamos con Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero qué hermoso es ser adoptados y reinjertados en Cristo, en el olivo real. Amén. Así que, hermanos, no crean que nuestros amados han muerto. Ellos están hoy más vivos que cualquiera de nosotros aquí presentes. Así les dije, porque nosotros aún luchamos con el aire de este mundo, pero ellos ya respiran la atmósfera de la gloria. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor al ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Adelante. El regalo más grande que podemos dar a nuestros hijos es la enseñanza y el ejemplo de un ser humano que se reconcilia con su Creador. Invitarlos a conocer. Decían ellos, mi mamá siempre nos mantuvo unidos y siempre nos habló de Dios. Porque precisamente ese hablar, ese encaminar hacia el Padre Eterno nos conecta con Él y nos va a hacer vivir algún día en esa vida eterna con Él. En las bodas del Cordero, estar juntos otra vez, con un cuerpo que ya no se va a apagar ni se va a enfermar, con unos hermanos donde ya no va a haber odio, ni traición, ni envidia, ni nada. Todo eso va a quedar atrás. Eso es lo que nos ha prometido y el mundo se queja y dice, ¿por qué no lo hay eso ahorita? Porque desconoce la palabra. Ahorita estás aquí para hacer ver, para que entiendas lo infructífero que es eso. El mundo está así porque ha decidido ignorar a Dios y están pagando la consecuencia de eso. Pero los que nos hemos reconciliado con el Señor tenemos esperanza en una Jerusalén celestial, donde eso ya se va a acabar. Y los que tengan hambre y sed de justicia serán saciados. Muchos temen a la muerte porque creen que es un verdugo que viene a romper la puerta. Nosotros ya sabemos que no. Ese verdugo ya está vencido. Viene Cristo por nosotros. Bendito sea el Señor. Adelante. Como les comentaba ahorita, el cementerio no es una cárcel, es la guardarropa del creyente. Ahí dejamos nuestro vestido. Nosotros nos vamos con el Rey de Reyes. Ahorita esa hermanita que partió está gozando de la presencia de Dios. Si ese ladrón alcanzó la gracia, ella también. Porque no fue la suerte del ladrón de estar al lado. El Señor es omnipresente. Él está aquí ahorita. Si no te has reconciliado con Él, reconcíliate. Y di, perdóname, acuérdate de mí cuando venga tu reino. En tus manos encomiendo el destino de mi alma. Y entonces la muerte ya estará vencida para ustedes. Nuestros amados no es que hayan sido arrojados ahí, simplemente han dejado ahí sus vestidos, sus ropas de viaje, manchadas por el polvo del camino y mojadas por las lágrimas del dolor, pero para ser revestidos con el lino fino, limpio y resplandeciente de la inocencia de Cristo. No lloren por el vestido que dejamos en la tierra, alégrense por la túnica de justicia que visten los que hemos nacido de nuevo y confiados en Cristo. Así que, pobre de aquel que rechaza la gracia, pobre de aquel que rechaza el arrepentimiento. Ellos están verdaderamente muertos. Y no queremos que eso suceda, no nos jactamos de eso. No es que estemos felices porque nosotros sí y ellos no. Queremos que ellos también y por eso les hablamos con ese amor y por eso no les pagamos mal con mal. Y cuando nos equivocamos con ellos les pedimos perdón. Porque queremos que nos vean a Jesucristo. Queremos que se salven. En el panteón depositamos un vestido, pero Dios ha recogido un tesoro. La tierra se queda con lo suyo, pero Cristo se queda con lo que le pertenece, con lo que Él pagó. Él compró nuestros espíritus con su sangre. Un alma rescatada, no por sus obras, sino por la preciosa sangre de nuestro Salvador.
Por eso tenemos confianza absoluta, confianza plena. Un hermano que nos acompañó, le digo, ¿tienes seguridad de tu salvación? Me dice, pues aquí, para eso estamos viniendo, ¿no? No estamos viniendo para tener una confianza. Sabemos que tenemos la confianza de la salvación porque Cristo nos la pagó. Y si nos venimos a congregar y nos venimos a aprender de Él es porque queremos, nos alegramos de aprender más de Él, nos alegramos de convivir entre nosotros los que hemos sido reconciliados. Es porque le amamos que buscamos congregarnos con los que lo aman también. No es porque estemos comprando nuestra salvación con venir. Adelante. En la teología reformada, creemos firmemente que al morir, el alma no duerme, como dicen algunos, sino que pasa inmediatamente a la presencia de Dios. Confiamos, 2 Corintios 5:8, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Que dijo Pablo en Filipenses 1:21 al 27, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? Me siento presionado por las dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. A mí, cuando yo hablo del Señor, obviamente la mayoría no quiere oír. Y obviamente la mayoría quiere atacar. No todos. Yo cuento el testimonio cuando hay una respuesta positiva. Pero no siempre hay una respuesta positiva, como la tuvo el hermano Alain con su suegro y ese varón. No siempre hay una respuesta positiva. Incluso hay veces que hay un ataque. Me dicen, oye, si tanto amas a Dios, ¿por qué no te vas ya? ¿Por qué no te vas con Él de una vez? Mátate. Pero ¿cómo nos vamos a enojar con un argumento de esos? Si ya conocemos cómo piensa la mente del hombre y ya sabemos que ellos no tienen los ojos del Señor para entender esto. Ellos lo ven en su finitud. Entonces, ¿cómo pagar mal con mal? Aquí está la respuesta. Para mí fuera mejor estar con Él. Pero el tiempo de fruto es hoy. El tiempo para hablar a los que amamos es hoy. El tiempo de trabajar por los que amamos está hoy. El tiempo de ayudar a sostener a los que aún no conocen y a los que conocen poco es aquí. Y como dijo el hermano, estamos llamados a ministrar, no solo los que se dicen ministros, sino la iglesia completa. Todos somos evangelistas, realmente todos somos ministros. Todos servimos al cuerpo de Cristo y queremos atraer a las almas. Y el mejor evangelista en ese momento donde tu pariente está muriendo eres tú. No te esperes a hablarle al hermano y al otro hermano. No, ahí tú háblale del amor de Dios. Se nos está yendo la persona. Qué triste entregarse al último momento, pero aunque sea el último momento, reconciliarnos con Dios. Al último instante, cuando ya el río rápido va a caer a la cascada, al último instante agarrarse del Señor. Decía un hermano, no, pues ya para qué. ¿Cómo que ya para qué? Claro que gracias a Dios, aunque sea el último instante. Pero qué hermoso es conocerle antes, claro. Y poder ayudar a otros que siendo instrumentos del Señor. Pero si no, aunque sea el último momento, entonces si tú tienes ese pariente a punto de desaparecer o ese conocido, háblales del amor, háblales de la reconciliación. Es que yo no estudio todos los días. ¿Qué tanto necesitas entender para entender Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Él pagó por tu pecado. Por eso fue la cruz. No necesitas ser un doctor en teología para explicar eso. Dilo con todo tu amor. Es que soy tartamudo, dile. Te vas a tardar más, pero dile. Dile. ¿Qué te cuesta? Entonces, hoy es el tiempo de fruto. ¿Cómo nos vamos a ir así nada más? Por supuesto que ya quisiéramos irnos, pero va a ser hasta que Él decida. Mientras tanto, aquí estamos perseverando, santificándonos, corrigiendo los errores, pidiendo perdón, creciendo, madurando en el Espíritu, hablándoles de Dios a las personas, a los que amamos y a los que no amamos también. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay personas que creen en la reencarnación y creen que tienen muchas oportunidades y creen que
que van a tener otra oportunidad. No, no hay otra oportunidad. ¿Qué dice el Señor? El que tiene las llaves de la vida y de la muerte, el que estableció todo para nosotros, ¿qué dijo? Que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Adelante. Pero nosotros, los que hemos confiado en el Señor, tendremos una respuesta del juicio distinta y un juicio distinto a los que rechazaron la gracia. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4:16? El Señor mismo, léalo conmigo, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Juan 5, 28, 29, léalo conmigo. No se asombren de esto, porque llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Daniel ya lo había profetizado. ¿Qué dice Daniel 12:2? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Adelante. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Juan 6, 28, 29, entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió el Señor y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Esta es la obra de Dios. ¿O menosprezáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Cuál es la obra de Dios? Mostrarte su benignidad por medio de todo lo que vives. No eres consumido en este instante a pesar de lo rebelde que eres, porque Él te tiene paciencia y te ama. Y está esperando el momento de la reconciliación y Él con lazos de amor te está trayendo a ti que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Ahí está, llamándote, mostrándote su amor, mostrándote su misericordia, no castigándote en el primer instante de tu rebeldía, porque si no todos estaríamos destruidos. ¿Qué le costaba a Él destruir a Adán en ese instante? Pero no, Él tenía un plan salvífico. ¿Y cómo vas a entender la gracia si no pasas primero por el valle de la muerte y del pecado? Pero Él llega y te rescata y te muestra su benignidad. Y esa es la obra, que Dios te muestra su benignidad para orillarte al arrepentimiento. Y esos que han arrepentido y que han nacido de nuevo son los que realmente empiezan a hacer el bien, porque antes las obras buenas del hombre sin Cristo son trapos de inmundicia. ¿Qué dicen algunos? Pues yo he hecho mucho mal, déjame hago una iglesia o una escuela para compensar lo que hago. Yo esto, pues déjame hacer esto pues aquí te dice que dijo el Señor, tuve hambre y no me diste de comer, déjame le doy de comer aquí a la persona esta, porque no vaya a ser que sea el Señor y se castigue conmigo y me corra. Esas son las obras de inmundicia que se hacen por un interés, por una recompensa. Pero cuando sabes que el Señor, como dijo Alain, ya te hizo heredero de lo realmente importante, actúas por el amor que Él ha puesto en ti y ahora actúas porque estás agradecido por ese amor que hay en ti. Ya no por una recompensa. Entonces son los que realmente hacen el bien y son los que serán levantados para gloria eterna. Mientras que los que rechazaron el llamado al arrepentimiento, que no les importó la benignidad del Señor, que decidieron seguir en sus caminos de maldad, pues Dios los va a dejar a su propio destino. Como dijo Alain, ahí está en su propia responsabilidad. Uno les habla, pero no van a decir que no escucharon el Evangelio. Ellos tuvieron la oportunidad de creer y reconciliarse y no la quisieron. ¿Qué dice? Vamos a vivir dos tipos de juicios distintos. El tribunal de Cristo es para los creyentes, no es para una condenación, sino para una recompensa de obras hechas por su amor. Podemos leer 2 Corintios 5:10. Si me puede ayudar alguien a leerlo. ¿Lo tiene alguien por ahí? 2 Corintios 5:10. Porque es necesario, 5:10, ¿verdad? Sí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuenta la Escritura que las obras que hemos hecho por amor son como piedras preciosas que pasará el fuego y no se quemarán. Y esas servirán como recompensas, pero no son obras de salvación. Las únicas obras que te salvan fueron las obras que hizo Cristo en la cruz. Y a los que rechazaron la gracia, les espera el juicio del gran trono blanco. Para los que rechazan la gracia, aquí es donde el libro de las cosas condena, porque nadie es lo suficientemente santo afuera de Cristo. Si me ayudas, Katy, Apocalipsis 20, del 11 al 15. 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Fíjese cómo el juicio del gran trono blanco es a los que no se halló en el libro de la vida. Los que no se halló en el libro de la vida es porque rechazaron la gracia, rechazaron la reconciliación, quedaron muertos en sus delitos y pecados. Decía un gran teólogo, el que nace una vez morirá dos veces, la muerte segunda es la que describió ella, pero el que nace dos veces morirá una sola vez. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? Es recibir a Cristo. Él nos reviste de su inocencia, nos hace una nueva criatura. Nacemos ahora no de la carne, sino del Espíritu. Esos que han nacido del Espíritu están escritos en el libro de la vida y no pasarán a la muerte y al Hades. Pero esos que rechazaron serán arrojados junto con la muerte y el Hades al lago de fuego, donde el gusano no muere. ¿Queremos eso o nos reconciliaremos con Dios? ¿Qué es mayor? ¿Tu amor por la oscuridad? ¿Es mayor tu amor por la seguridad para despreciar una salvación tan grande? Porque yo les digo, yo estoy todo el tiempo evangelizando, a mí no me cuentan nada. Yo les estoy diciendo y les digo, y hay unos que me ignoran y otras que me siguen la discusión y me dicen, pero ¿y luego? Imagínate que yo me arrepiento y dejo hacer lo que me gusta y no hay ningún infierno. ¿Qué gané? Así me dicen, descarados. Descarados, no, a mí me gusta hacer esto. Y luego lo voy a dejar y no hay ningún castigo. Pero ¿y si lo hay? ¿Y qué ganas en esa actividad mediocre que estás haciendo? ¿Qué ganas siendo esclavo del orgullo y de la vanidad, de la lujuria? ¿Qué ganas con eso? Nada más siendo un peor padre, un peor amigo. ¿Qué ganas con seguir esclavo del pecado? No ganas nada. El que nace de nuevo y es inspirado por el amor de Cristo a una vida nueva se transforma en una mejor persona en todos los sentidos, en un camino de santificación. Pero fíjense cómo es el amor a la oscuridad lo que los hace querer rechazar. Primero es la ignorancia y luego el amor, cuando evangelizas, ahora es el amor a la oscuridad. ¿Aquí hay alguien con amor a la oscuridad o ya hemos entregado todo eso al Señor? Adelante. Y ellos creen que se están escondiendo, ¿no? El juicio del gran trono blanco. Ahí está. Porque, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo. Juan 3, 19, 21. Porque esta es la condenación, léalo conmigo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahí espérame tantito. ¿Por qué dice que amaron más las tinieblas? Aquí está. Aquí está la solución de todo el debate. ¿Por qué fue la causa de la condenación? Amaron más las tinieblas que la luz. Y siga conmigo. Porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahí estaba Adán bien confiado. No, pues yo estoy bien padre. Vino el Señor y se huyó. ¿Por qué? ¿Por qué te escondes? Que dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí estoy, Señor. Soy un pecador. Te necesito como Salvador. Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser mejor. Pero sé que voy a ser salvado porque tú eres mi abogado. Ay, tú ya tienes seguridad de tu salvación. Me han dicho incluso cristianos. Te has de creer muy santo. No, mi seguridad de salvación no está en base a mi santificación, sino al verdaderamente santo que murió por mí. Adelante. Y entonces, ¿qué va a suceder al momento de la muerte? El Señor nos habló de una parábola muy interesante. Mateo 22, 1 al 14. Si me puedes ayudar, Katy, porque ahorita... Mateo 22, del 1 al 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí está bien, ahí está bien. Fíjese qué interesante parábola. Se nos está hablando de una boda a la cual fueron invitados un primer grupo, pero muchos despreciaron, lo ignoraron, fueron a sus labranzas, no, perdieron la oportunidad de la reconciliación. Entonces el Señor abrió la oportunidad a otros. Los que hicieron caso llegaron, pero los que llegaron a la boda, pero no estaban revestidos del vestido que debieran estar vestidos, fueron sacados. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Es la evangelización. Cronológicamente, primero fue a los judíos. Él habló el evangelio a los judíos lo rechazaron. Ahora está abierta la puerta a los gentiles de participar en esta fiesta de reconciliación. Pero cuando los que verdaderamente hacen uso de la invitación, ¿cuál es la invitación? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en él confíe, que crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Los que entienden a qué vino Cristo, 1 Corintios 15, que Él pagó por nosotros, como dice la Escritura, nos reviste de Él. Ese es el uniforme correcto para participar aquí. En la antigüedad, cuando un rico invitaba a una serie de personas, algunas de muy bajos recursos, él mismo pagaba por la vestimenta. Él mismo les compraba la vestimenta. Fue lo que hizo el Señor, preparó una fiesta preciosa en la cual nadie podíamos llegar. Pero Él fue el que llegó a la puerta de nuestro corazón y nos dio la invitación. Y Él es el que nos reviste de Él para poder asistir a esa fiesta. Y va a haber muchos que escuchen el llamado y van a venir aquí a sentarse, a escuchar, pero nunca se revistieron.
¿Se está entendiendo? ¿Ustedes están revestidos de Cristo o solo son invitados que aquí están viendo a ver qué? Porque muchos así están en las religiones muertas. Incluso esta sería una religión muerta si no hubiera una relación personal. ¿Por qué vienes aquí? Estás revestido de Él. Si estás revestido de Él, no serás sacado de esas bodas, de esa fiesta eterna. ¿Se entiende? ¿Qué dice el Señor? Mateo 22. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando tú has creído que Él pagó tu precio, que Él pagó tu condena y eres revestido de Él. La parábola termina de forma dramática. El que no tiene el vestido es echado a las tinieblas. De nada sirve que vengas si no te vas a revestir de Él. Entonces me decía el hermano, pues estoy yendo para revestirme. No. Revístete de Él creyendo que su sacrificio es eficiente para salvarte. Esto nos habla del gran trono blanco. Dios es tan santo que no puede permitir que la imperfección entre en su banquete. El hipócrita no va a entrar, únicamente el que ha sido revestido. No se trata de perfectos, se trata de los que perfectamente han sido justificados porque tuvieron un espíritu pobre que se humilló al Señor. Porque la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En base a todo el contexto antiguo y nuevo testamentario, Dios tiene misericordia del corazón contrito y humillado. ¿Qué dice? Miserable soy. ¿Qué dice? Está el fariseo. Yo diezmo, yo esto, yo lo otro, yo aquello. No soy como este miserable que ni Dios tiene. ¿Y cómo estaba el publicano? Miserable de mí, Señor. Soy pecador, ten misericordia de mí. Pues este fue salvado antes que el otro. ¿Cuál somos? ¿Cuál somos? Por eso muchos estarán enfrente del Señor y dirán, Señor, pero si en tu nombre hice esto, hice esto, hice esto, hice el otro. Dijo, no, alejaos de mí, hacedores de maldad. Fíjese cómo ninguno dijo, Señor, pero yo confío en ti como Salvador. Ninguno declaró la justificación por fe. Ninguno dijo, sí, Señor, yo reconozco que soy siervo malo, pero tú muriste por mí. No. ¿Qué dijeron? Se trataron de justificar con obras. Pero en tu nombre saqué demonios, pero en tu nombre prediqué, pero en tu nombre esto. Alejaos de mí. Fuiste religioso. No te dejaste revestir de mí. Creíste que tu religión era un vestido. Ese no es el vestido que yo quería que tuvieras. Era necesario el arrepentimiento y confiar en mí como tu Salvador. Aquí hay alguien que nos hace falta eso. Si hay alguien que le haga falta revestirse de Cristo, levante las manos. Gracias al Señor. Adelante. Apocalipsis 16, 6 y 8. Y oí como la voz de una gran multitud que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas de Cordero, la cúspide del plan de salvación, que inició con un hombre pecador, que se rescató con un verdaderamente Dios y verdaderamente hombre que lo redimió. Y ahora una fiesta eterna, revestidos de Él, el hombre rescatado, siendo una familia espiritual, alabándole y bendiciéndole como hijos que somos, adoptados por su gracia. Y su iglesia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, del verdaderamente santo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es su nombre. Así que como un bebé en el vientre no puede imaginar lo que es la vida en el exterior, nosotros tampoco podemos imaginar la gloria de la Jerusalén celestial. No la podemos imaginar, pero la vamos a vivir. Amén. La vamos a vivir por los méritos de Cristo. Inmerecidamente, pero con un amor infinito. El Señor puso un camino que es la cruz. ¿La vas a caminar o la vas a despreciar? Por eso Él dijo, yo soy la puerta. No hay otro camino. ¿Qué más quisiera que los budistas y que aquellos y que los otros? No, dijo Él, solo hay un camino y el que ama no miente. Si hubiera muchos caminos, diría Él, pues agárrate el camino que quieras, pero sálvate. Pero no, si dijo que Él es el único camino es porque lo es. Y algunos dicen, no, es que Él es tan amoroso que yo no creo que haya un infierno. No hay un infierno. ¿Y tú crees que todo eso fue un teatro? Todo lo que Él quiso sufrir por ti, todo lo que
Porque a Él no le costó nada darte vida, pero darte salvación le costó 33 años de sufrimiento. Y una muerte y muerte de cruz. ¿Tú crees que fue un teatro? Si Él quiso sufrir tanto y vivir el abandono de Dios Padre, lo hizo porque el castigo y la muerte y el Hades son reales. Y Él quiere librarte de eso. ¿Quién llega y le dice a su hijo, como teatro, voy y te voy a donar mis órganos, y nomás por teatro? Si le vas a donar el órgano es porque está muerto, porque se va a morir si no fuera por eso, porque se va al infierno si no fuera por eso. El sacrificio y la tortura de Cristo nos hacen ver lo terrible que es el castigo del cual Él nos quiso librar. ¿Se entiende? Es por su amor que Él quiere que esquivemos ese destino. No, ese lugar, la Jerusalén celestial, no es solo un lugar con calles de oro poético. Es un estado de existencia donde el brillo de Dios lo va a llenar todo. Nuestro cuerpo ya no será una cárcel de dolor, sino una vestidura de luz, el uniforme correcto, estar revestidos de Dios para disfrutar de su presencia por la eternidad. En el judaísmo, el que se acercaba a la presencia de Dios caía muerto. Nosotros no vamos a caer muertos porque estamos revestidos de Él. Adelante. La teología reformada dice que el ser humano fue creado con una unidad de cuerpo y alma. Así que la muerte de cierta manera es antinatural porque separa lo que Dios unió. Al morir, el espíritu es perfeccionado y pasa inmediatamente a la presencia de Cristo. Es lo que decíamos, el alma no duerme, el alma pasa directo y espera a una resurrección corpórea para las bodas del Cordero. Adelante. Así que aunque el alma esté en el cielo gozando de Dios, todavía la obra está incompleta hasta la segunda venida. La victoria total es cuando Cristo viene a redimir la creación completa, incluyendo la materia. La segunda venida es cuando el Señor regrese y los que están con Él en espíritu regresarán con Él. Los que creíamos que ya nos abandonaron, pero que estaban más vivos que nosotros, vendrán con Él. Viene el Señor con esa hermanita hermosa que le fuimos a dar el evangelio, que ella ya estaba evangelizada. Va a venir el Señor con todos sus santos por su iglesia viva. Y nos iremos con Él. En ese momento las cenizas de los cuerpos serán levantadas, la resurrección, transformadas en cuerpos glorificados y reunidos con sus espíritus. En la teología reformada se cree que el cuerpo glorificado será radicalmente diferente. No es esto tan efímero. Un cuerpo glorificado, ¿qué tan hermoso va a ser? Lo entenderemos cuando estemos. No es este cuerpo de carbono y sus levitaciones. Pablo dice en 1 Corintios 15:50 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es un nuevo cuerpo, con un nuevo sistema, un nuevo funcionamiento que el Señor ya revelará en su momento. Por eso Él habla de un cuerpo espiritual. No sé qué tan materialmente sea, pero no me preocupa. Lo que quiero es estar con Él y estar con ustedes. Así que, ¿cuál es el orden teológico de la escatología, de lo final? El Señor regresa. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? ¿Cuántos están esperando que este llanto termine, que esta prueba termine? Ahora, los muertos en Cristo resucitarán primero. La iglesia es presentada ante Él sin mancha y arruga, porque Él nos santificó. Efesios 5:27. Estamos revestidos del Señor. Ahora comienza las bodas del Cordero, que es la celebración eterna de la Nueva Jerusalén. Sea física, sea espiritual como lo dijo Orígenes de Alejandría, sea física, no nos preocupa. Lo que queremos es que estar con Él. Así que bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Termina siendo llamado. Hemos sido llamados. ¿Haremos uso de ese llamado o lo tiraremos? Y esto ya estaba desde Zacarías. Zacarías nos muestra una visión de Josué, de cómo era un sumo sacerdote que venía con sus ropas manchadas a predicar. Una vez Alain y yo fuimos a comprar un libro para niños que trataba de una historia inspirada en ese evento. Él compró un libro para su hijita de un sacerdote que tenía sus ropas manchadas y no era digno para presentar el mensaje ante el rey, pero lo revistieron de ropas limpias. Alguien pagó el precio de esas ropas limpias para que él pudiera dar el mensaje. Esa historia, repito, está inspirada en Zacarías.
Nosotros tenemos ropas sucias, pero Cristo nos redimió con su ropaje y cargó con nuestras ropas sucias para cargar nuestro precio en la cruz. ¡Qué amor tan grande! Así que sin Cristo nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, ropas manchadas de sangre y suciedad. Llega el enemigo y nos acusa, como pasa en Zacarías, nos acusa de no tener la razón, de estar sucios, de no merecer. Pero el Señor manchó su ropa en la cruz, se puso nuestra vestidura, Él nos imputó su justicia, Él nos sembró su justicia, nos revistió de su justicia. Por eso ningún temor hay y ninguna condenación hay a los que estamos en Cristo Jesús. Él fue castigado por nuestra suciedad para que nosotros pudiéramos recibir sus ropas de gala y poder participar de esas bodas del Cordero. Así que, ¿qué vamos a tener en ese momento? Número 1, la sanidad emocional. Ya no va a haber llanto ni dolor. Dios no solo detiene las lágrimas, sino que Él mismo las seca. Él mismo secará las lágrimas de nuestro dolor, de haber pasado por este desierto. ¿Qué dice Apocalipsis 21:4? Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya todo eso quedó atrás. Número 2, adiós a la traición y la justicia. En la Jerusalén celestial no entra nada que haga abominación o mentira. Apocalipsis 21:27, se acaba la desconfianza. Habrá una hermandad perfecta y transparente. Ya no estaremos esclavos de ese cuerpo pecaminoso que nos lleva a hacer lo malo. Número 3, la transformación de nuestra naturaleza, la sanidad espiritual. La naturaleza pecaminosa ya estará destruida 100%. Los teólogos llaman a esto el non posse peccare, la imposibilidad de pecar. Seremos libres al fin de la lucha interna entre la carne y el espíritu. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga otra vez, seremos semejantes a Él porque veremos tal como es Él. Primera de Juan 3:2. Gracias al Señor que Él nos va a limpiar de esta suciedad. Adelante. Ya nos limpió de la condenación, Él nos va a quitar la corrupción de la carne. Saltaremos de gozo como becerros. Habrá una vitalidad física y espiritual que el mundo no conoce. Esto lo entienden los que ya no pueden caminar. Esto no lo valoran, pero los que ya no pueden caminar, esto lo ven como una promesa preciosa. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. Siguiente punto, habrá abundancia y descanso. La sanidad corpórea, ríos de agua viva y abundancia. Aunque la frase leche y miel se utilizaba para la tierra prometida física, Canaán, los teólogos lo usan para describir la dulzura y la provisión eterna. Va mucho más allá de la belleza poética. Es como dijo el Señor, lo pongo en términos terrenales para que entiendan lo celestial, y a veces ni así lo entienden. Y aún así, si el Señor quisiera poner esas calles, que las ponga. Yo lo que quiero es estar con Él. Vamos a obtener descanso en las moradas de Dios. No es un descanso aburrido, sino de paz absoluta, de largos días, sin la fatiga del pecado. ¿Qué dice Juan 14:2? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Qué hermoso que tenemos ese lugar comprado con la sangre del Cordero, una herencia incorruptible que nos ha dado el Señor, que nadie nos puede quitar. Isaías 32:18, léalo conmigo. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Ahí estaremos. Cuando ya se pase lista, diremos, aquí estoy, Padre. Amén, claro que sí. Adelante. Comeremos con los patriarcas, con nuestros hermanos. Habrá una cena real, un evento donde nos reconoceremos y celebraremos. ¿Qué dice Mateo 8:11? Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí vamos a estar con ellos y vamos a decir, Abraham, Isaac, Pablo, no me voy a ir a abrazar a Pablo, pero sobre todo a nuestro Rey. Llegaremos con nuestro Rey y decimos, bendito Salvador, gracias por tanto amor, gracias por rescatarme de la maldad,
Gracias por rescatarme de la condenación. Y la corona de justicia que nos puso para salvarnos, la agarraremos y diremos, si estamos aquí es por ti. Tú eres el verdadero rey. Adelante. Y la ciudad no tendrá necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará. Va a haber una reconciliación con la creación, una paz con la naturaleza. Los animales no se dañarán entre sí ni a nosotros. Es el regreso al diseño original. Dice la Escritura en Isaías 11, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. No harán mal ni dañarán todo en mi santo monte. Muchos aquí que son ecologistas dicen, ¿por qué Dios hizo ese mundo tan cruel donde el león mata tras lo... No, ponte a leer la Biblia mejor. Ponte a leer la Biblia mejor para que entiendas los planes del Señor. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4. No habrá noche. Dios mismo será nuestra luz. Ya no habrá periodos de oscuridad en el alma o depresión. La ciudad no tiene necesidad de sol. Adelante. Es todo. Pero qué hermoso. Lo más hermoso de todo, como ya dijimos, es ver su rostro. Ese es el mayor premio. Ya sin velo, ya no habrá dudas. Ya no por espejo. Veremos al Señor cara a cara por sus puros méritos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos a dar gracias. Padre eterno, Rey de reyes y Señor de señores, tuya la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque no te fijaste en nuestra inmundicia, no te fijaste en nuestra bajeza, sino que por tu amor diseñaste todo un plan precioso para rescatarnos, para sacarnos de este mar de muerte y pasarnos a la eternidad contigo, Señor, como hijos que nos has comprado, Señor. Qué amor tan grande, Señor. No vamos a hacer caso omiso de ese llamado. Queremos hacer uso de ese llamado porque reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Ya los golpes de la vida nos han mostrado que somos efímeros y débiles, que necesitamos de ti, Señor. Y hemos visto tu benignidad y tu longanimidad por medio de todas las cosas hechas y de las personas y de todo lo que nos han hablado a través de tu santa palabra. Ya entendimos de tu amor. Y estamos respondiendo a Él, diciéndote, entra en mí, Señor, sálvame, Señor. Ayúdanos, Señor. A los que no han tomado ese paso todavía, empújalos a tomar ese paso, Señor. Gracias a los que ya lo hemos dado. Gracias por tu amor, gracias por habernos revestido y saber que podemos ir confiados a esa boda, a esa fiesta eterna, porque estamos revestidos de ti. Si fuera por nuestra situación, no pudiéramos ni entrar, no podríamos ni estar contentos porque sabríamos que miserables somos y que pecadores somos. Pero como tú nos has invitado y tú nos has limpiado nuestras vestiduras, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y llegar contigo, Señor, a esas bodas y vivir eternamente contigo, porque solo tú eres la resurrección y la vida. Y yo lo declaro con todo mi corazón, que eres mi Salvador, mi Señor y mi todo. Bendice a los que han venido, bendice a los que están escuchando, bendice a los que no pudieron venir, bendice a los que aún no te conocen con la predicación del Evangelio, para que sean confrontados y se entreguen a ti, Señor. Gracias te damos por Sofi, Señor, que fue operada y salió bien. Gracias por Daniela Mata Franco, Señor, que tú la sostuviste, aunque el mundo no le daba ayuda, tú la mantuviste. Y ahora tú la ayudaste y la auxiliaste por medio de esas manos, de esos varones. Gracias por tanto, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor. Bendice.